El sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales de mi apartamento en Madrid era lo único que rompía el silencio de la casa. Me quedé observando la ciudad desde el balcón, sintiendo el aire fresco contra mi piel, mientras mi mente viajaba lejos de aquí, a un lugar donde todo lo que estaba por venir aún no existía. Me llamo Camila, tengo 27 años y, hasta hace poco, mi vida era completamente ordinaria. Vivía con Andrés, mi novio desde hace 4 años, un hombre trabajador y cariñoso, pero cada vez más distante. A veces me preguntaba si lo nuestro se había convertido en costumbre más que en amor. Pero todo cambió cuando Julián llegó a nuestras vidas. Él era el hijo de mi hermana mayor, Valeria, quien falleció hace un año en un accidente de tráfico. Julián tenía 19 años y, sin nadie más en su familia, yo fui la única persona que pudo acogerlo. Desde entonces, vivía con nosotros, en un pequeño apartamento en el centro de Madrid. Al principio, su presencia en casa no parecía alterar nada. Julián era reservado, callado, siempre con la mirada perdida en algún punto lejano. Pero con el tiempo, comencé a notar algo diferente en él. Su forma de observarme no era normal. Era una noche cualquiera cuando me di cuenta. Me desperté con una sensación extraña, como si alguien me estuviera mirando. Giré la cabeza lentamente y allí estaba él. Julián estaba en el umbral de mi puerta, inmóvil en la penumbra de la casa. Mi respiración se aceleró. «¿Qué haces ahí?», pregunté en voz baja. Él no respondió. Solo me miró por un largo instante y luego se marchó, cerrando la puerta sin hacer ruido. Me quedé en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Había sido real o solo mi imaginación? Pero al día siguiente, cuando bajé a la cocina, allí estaba él, con una taza de café en la mano y una sonrisa tranquila en el rostro. «¿Dormiste bien, tía?», preguntó con naturalidad. Intenté ignorar la incomodidad que me provocaban sus palabras. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Las semanas siguientes se sintieron diferentes. Julián comenzó a aparecer en lugares donde no lo esperaba. Si estaba en la cocina, él estaba allí, observando. Si salía de la ducha, sentía su mirada en mi espalda. Si me vestía en mi habitación, oía sus pasos al otro lado de la puerta. Al principio intenté convencerme de que todo era coincidencia. Pero la tensión era real. Una noche, cuando entré en mi habitación, noté algo extraño. Uno de mis cajones estaba entreabierto. Me acerqué con el corazón acelerado. Dentro, mi ropa interior parecía haber sido revisada. El escalofrío recorrió mi piel. Salí del cuarto y encontré a Julián en el pasillo. Me miró y por primera vez noté un brillo oscuro en sus ojos. No dijo nada, solo sonrió con calma, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Y en ese momento, lo supe. Él estaba jugando conmigo. Días después, una tarde cualquiera, la tensión entre nosotros alcanzó un nuevo nivel. Estaba cocinando cuando sentí su presencia detrás de mí. No me tocó, pero su aliento caliente rozó la piel de mi cuello. «Hueles diferente hoy», murmuró. Mi cuerpo se tensó. «Es el mismo perfume de siempre», respondí con indiferencia. «No. Es otra cosa». El tono en su voz me erizó la piel. Me giré para mirarlo y fue un error. Él estaba demasiado cerca. Su mirada atrapó la mía, profunda, desafiante. No retrocedió y yo tampoco. En ese instante, una corriente invisible nos unió. Algo prohibido, algo que ninguno de los dos debía sentir. Respiré hondo y rompí el contacto visual. «Andrés llegará pronto», dije, usando el nombre de mi novio como un escudo. Pero Julián sonrió con burla. «Sí, pero no todavía».
Su voz era un susurro cargado de algo que no podía nombrar. Y cuando su mano rozó la mía por accidente, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Esa noche, cuando entré a mi habitación, me sentí atrapada en mi propio espacio. Me acosté, tratando de ignorar todo lo que estaba ocurriendo. Pero la sensación de ser observada volvió. Y esta vez, lo vi claramente. Julián estaba en la puerta, pero esta vez no se movió. No se fue. Mi respiración se volvió errática. «¿A Julián?», susurré. No respondió. Pero sus ojos brillaban en la penumbra. El silencio entre nosotros era insoportable. Algo dentro de mí gritaba que cerrara la puerta, que pusiera distancia. Pero mi cuerpo no obedecía. Finalmente, después de lo que parecieron minutos eternos, dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad. Me quedé sola en mi cama, con el corazón latiendo con fuerza y un pensamiento aterrador en mi mente. Esto no ha terminado. Solo acaba de empezar. La sensación de su mirada me perseguía. Esa noche apenas dormí. Me quedé tumbada en la cama, observando el techo, con la respiración entrecortada. La imagen de Julián en la puerta de mi habitación seguía grabada en mi mente. Su postura, su mirada, la forma en que había esperado, como si estuviera esperando una respuesta que yo no sabía cómo darle. Algo había cambiado entre nosotros. Pero lo peor no era lo que él sentía. Lo peor era lo que yo empezaba a sentir. A la mañana siguiente, bajé a la cocina con los nervios destrozados. Andrés ya se había ido al trabajo. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Julián estaba sentado en la mesa, con un café en la mano, como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo con su tono habitual. Yo no respondí de inmediato. ¿De verdad pensaba que todo era normal? Me acerqué a la cafetera y sentí su mirada recorriéndome. Fue entonces cuando lo noté. Llevaba mi sudadera. No cualquier sudadera. Mi sudadera favorita, la que solía ponerme antes de dormir. Mi pulso se aceleró. «Eso es mío», dije sin mirarlo. Julián tomó un sorbo de café y sonrió. «Lo sé». Mis dedos se apretaron contra el borde de la encimera. Él estaba disfrutando esto. «Devuélvela», ordené con voz firme. Julián dejó la taza en la mesa, y en lugar de quitársela, se levantó lentamente y se acercó a mí. Demasiado cerca. Sentí su aliento cálido contra mi piel. Podía oler el café en su boca, la ligera fragancia de mi perfume impregnada en la tela. No se la quitó. En cambio, alzó una mano y bajó la capucha, dejando su rostro a centímetros del mío. «Si la quieres, quítamela tú», susurró. Mi estómago se encogió. El desafío en su mirada me atrapó. Él sabía que no lo haría. El calor en Madrid se hacía insoportable. Andrés había mencionado que llegaría tarde del trabajo, así que decidí pasar la tarde en la piscina de la urbanización. Me puse un bikini negro, recogí mi cabello en un moño suelto y bajé las escaleras con la idea de relajarme. Pero cuando llegué a la piscina, lo vi. Julián estaba allí. Esperándome. ¿Cómo lo sabía? Mi cuerpo se tensó al verlo apoyado contra el borde del agua, con el torso desnudo, su piel húmeda brillando bajo el sol. No parecía un adolescente. Parecía un hombre. «No pensé que vinieras», comentó con voz tranquila. Tragué saliva y me metí en el agua, manteniendo la distancia. «Solo quiero nadar». Julián sonrió, como si supiera que eso era mentira. Me sumergí para evitar su mirada. El agua fría alivió el calor en mi piel, pero cuando volví a la superficie, él ya estaba a mi lado. Mis labios se separaron por la sorpresa.
No había escuchado el agua moverse. Se había acercado en silencio. «¿Estás tensa?», murmuró. Mis latidos se dispararon. ¿Lo estaba? Sentí como su brazo se movía bajo el agua, rozando mi piel de manera sutil, intencionada. Un roce que no era casual. Mis piernas se movieron para apartarme, pero una de sus manos se posó en mi cintura, deteniéndome con una presión mínima, apenas un toque. ¿Te molesta?, susurró cerca de mi oído. Sí. No. No lo sé. Me alejé de un salto, sin mirarlo. No juegues conmigo, Julián. Su risa baja me persiguió hasta que salí del agua. Esa noche, Andrés regresó del trabajo y nos sentamos a cenar los tres juntos. La comida transcurrió entre conversaciones triviales, pero yo no podía dejar de sentir la mirada de Julián sobre mí. Cada vez que Andrés hablaba, Julián encontraba la forma de mirarme. No de manera descarada. De manera sutil. De manera peligrosa. Sentí mi respiración acelerarse. Era un juego. Pero yo no sabía cómo ganar. ¿Todo bien?, preguntó Andrés de repente. Parpadeé y forcé una sonrisa. Sí. Claro. Julián sonrió en silencio y tomó un sorbo de su vino. Sabía que estaba mintiendo. Esa noche no pude dormir. Me levanté de la cama y bajé al salón, buscando algo de agua. Pero cuando llegué, Julián ya estaba allí, esperándome. No puedes seguir evitando esto, murmuró. Me quedé en el umbral de la puerta, con el vaso de agua en la mano. ¿Evitar qué? Julián se acercó con calma, hasta quedar a centímetros de mí. Tan cerca que podía sentir su calor. Lo que pasa entre nosotros. Mi pecho subía y bajaba con rapidez. No pasa nada. Pero mi voz tembló. Entonces mírame y dime que no sientes nada, susurró. Sus ojos oscuros atraparon los míos. Su rostro estaba tan cerca, demasiado cerca. Mis labios se separaron para decir algo. Pero no pude. Porque en el fondo sabía que era una mentira. El aire en la casa se volvió irrespirable. Después de aquella noche en el salón, algo cambió en mí. Antes, podía convencerme de que todo era imaginación, de que Julián solo estaba jugando. Pero ahora lo sabía. Él quería que me diera cuenta. Quería que sintiera su presencia en cada rincón de la casa. Y lo peor de todo. Lo estaba logrando. Las cosas no mejoraron en los días siguientes. Andrés seguía con su rutina, ausente, dejando la casa en silencio. Y yo ya no podía ignorarlo. No podía ignorar a Julián. Era su forma de moverse. Cada vez que pasaba por mi lado, su cuerpo rozaba el mío. Apenas un toque. Apenas suficiente para hacerme temblar. Una tarde, al salir de la ducha, me encontré con él en el pasillo. No me tocó. No dijo nada. Pero su mirada recorrió mi cuerpo envuelto en la toalla con una lentitud calculada. Y yo dejé que lo hiciera. Todo se intensificó cuando descubrí su secreto. Aquella noche me miraba en el espejo mientras me cepillaba el cabello. El camisón de seda negra se pegaba a mi piel con cada movimiento. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, dejando ver la penumbra del pasillo. Y entonces lo vi. Julián. De pie en la sombra. Mirándome. No se movió. No se escondió. Solo me observó. Mi respiración se volvió errática. Sabía que debía cerrar la puerta. Sabía que debía apartar la mirada. Pero no lo hice. En lugar de eso, solté el cepillo con lentitud y dejé caer la mano sobre mi clavícula.
Deslicé los dedos por mi piel, sintiendo mi propio calor. Julián lo vio. Y no apartó la mirada. El aire en la habitación se volvió espeso, denso. Sabía que si me acercaba, si decía una sola palabra, él no dudaría. Pero yo tampoco. Un paso más y cruzaríamos la línea. Pero entonces escuché el sonido de las llaves en la puerta principal. Andrés. Mi corazón se paralizó. Giré la cabeza, pero Julián ya no estaba. Se había ido. Como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía la verdad. Había estado. Y lo que ocurrió entre nosotros en ese instante silencioso fue real. Los días siguientes fueron una tortura. Andrés estaba más atento, más cariñoso. Parecía notar mi estado alterado y se esforzaba por acercarse a mí. Pero ya era demasiado tarde. Yo no era la misma. Y Julián lo sabía. Él no necesitaba tocarme. No necesitaba decir nada. Todo lo que hacía era mirarme. Y yo entendía. Una noche, Andrés organizó una cena con unos amigos. Insistió en que Julián y yo fuéramos. Pensé que estar en un lugar público me ayudaría. Pensé que, rodeada de gente, podría olvidarme de todo. Pero no fue así. Julián se sentó frente a mí. Durante toda la cena, sus piernas rozaron las mías bajo la mesa. Yo intenté apartarme. Pero él me siguió. Deslicé mi mano sobre mi regazo, tratando de encontrar una posición cómoda. Fue un error. Porque en ese momento, su mano cubrió la mía. El aire abandonó mis pulmones. No pude moverme. Nadie lo vio. Nadie sospechó nada. Pero en ese instante supe que estaba perdida. Cuando regresamos a casa, Andrés estaba de buen humor. Me besó la mejilla, me dijo que se dormiría temprano. Yo asentí, sintiendo la culpa carcomerme. Pero cuando entré a mi habitación, encontré un papel en mi almohada. Un mensaje. Ven al balcón. Mis manos temblaron. Salí con el corazón martilleando en el pecho. Y allí estaba él. Apoyado contra la baranda, esperándome. La luz de la ciudad iluminaba su rostro. Era hermoso, peligroso, prohibido. No puedes seguir negándolo, susurró. Mis labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Porque él tenía razón. Lo que había entre nosotros ya no podía detenerse. Julián se inclinó hacia mí. Su aliento rozó mi piel. Y en ese momento supe que había cruzado la línea. El reloj marcaba la 1:43 de la madrugada. El viento nocturno se filtraba por el balcón, acariciando mi piel como si intentara despertarme de un sueño en el que me había sumergido demasiado. Pero no era un sueño. Era real. Julián estaba frente a mí, esperándome. No digas nada, murmuró, con su voz ronca y grave. Yo no podía. Mi cuerpo temblaba, pero no era de frío. Él se acercó lentamente, con una calma que me aterrorizaba. Como si ya supiera lo que iba a pasar. Porque yo también lo sabía. No sé qué nos separaba en ese instante. Tal vez unos centímetros. Tal vez solo la delgada línea entre lo prohibido y lo inevitable. Julián deslizó los dedos sobre mi muñeca, apenas un roce. Dime que me detenga, susurró. Tragué saliva, sintiendo como el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Podía hacerlo. Podía detener esto. Pero no lo hice. Porque lo deseaba. No sé quién movió los labios primero. No sé quién cruzó la última barrera. Pero cuando ocurrió, fue como un incendio en la noche. Sus labios atraparon los míos con un deseo contenido demasiado tiempo.
Un beso hambriento, furioso, desesperado. Mi cuerpo respondió antes de que mi mente pudiera frenarlo. Mis manos enredadas en su cabello, su piel caliente bajo mis dedos. Nada existía fuera de nosotros. Solo el silencio, la noche y el pecado. No sé cuánto duró. 1 minuto. Una eternidad. Pero cuando me aparté de él, lo supe. No podía seguir negándolo. Lo había traicionado. A Andrés. A mí misma. Julián me miró con los ojos llenos de algo que no pude descifrar. ¿Victoria? ¿Deseo? ¿Desafío? Camila, susurró. Pero yo ya no podía escucharlo. Porque en ese instante mi mundo se derrumbó. Me encerré en mi habitación. Mi piel aún ardía, mis labios aún sentían su sabor. Me miré en el espejo. No me reconocí. ¿Qué había hecho? Mis pensamientos eran un caos. Mi cuerpo pedía más. Mi mente gritaba que lo detuviera. Pero ya era tarde. Al amanecer, Andrés se fue al trabajo como siempre. Me besó en la mejilla, sin notar mi alma rota. Julián aún dormía. O fingía dormir. Pero yo sabía que cuando despertara, nada entre nosotros sería igual. Me quedé en la sala, con la maleta a medio hacer, preguntándome si debía irme. Si debía confesar la verdad. Pero nunca lo hice. Porque algunas verdades son demasiado pesadas para ser dichas. Esa noche, mientras me acostaba, sentí algo. Un susurro en la oscuridad. Una presencia detrás de la puerta. El eco de una respiración contenida. Mi pecho se oprimió. Sabía que era él. Sabía que esto no había terminado. Sabía que, aunque quisiera, ya no había escapatoria. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.